Bendiciones hermanos, soy Víctor Rosillo y les doy la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Hoy quiero compartirles una palabra que está en el capítulo 15 de Romanos, del versículo 8 al 12. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente y dice: recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles, y además alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Explicando un poco esta parte de la carta que Pablo le escribió a los romanos, ellos estaban teniendo división en la iglesia a causa de las culturas que tenían cada uno, y los problemas eran por las leyes de la alimentación judía y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quiénes están dentro y quiénes están fuera de la familia de Dios. Y que si en todo caso difieren estos temas culturales, que si bien son importantes, pero no son esenciales, que cada uno tenía que aprender a respetar la cultura de cada uno, estas diferencias que tenían en realidad. Y de esta manera el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Dios nos da a cada uno dones y talentos, y tenemos que saber que Él quiere que esos dones y talentos sean usados para servirnos los unos a los otros, como Cristo precisamente vino a servirnos y no a ser servido. Y la más grande de las virtudes de un cristiano es el amor. Por eso tenemos que aprender a usar esos dones y talentos para levantar y bendecir a un hermano que está mal o que tuvo una recaída. Tenemos que hacerlo como que Jesús lo hizo con nosotros. Y sobre todo aprovechemos la oportunidad que nos dio Dios, esta oportunidad de ser salvos, de elegirnos para ser salvos por su gracia. Les pido que oremos y podamos entender que todo esto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias. Quiero darte gracias, Padre, por tener este privilegio de poder ser llamado hijo tuyo, Padre. Este lugar que me diste sin merecerlo, papá, porque sinceramente, como dice tu palabra, que buscaste a los que no te encontraban, Padre, a los que no te buscaban. Quiero darte gracias, papá, por este día, Padre. Quiero darte gracias por
por mantenernos a salvo, papá, de todo este problema que está habiendo en el mundo entero, papá, de este virus que está en algunos lugares haciendo un desastre, Padre, por así decirlo. Quiero darte gracias una vez más, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y a continuación, alabaremos al Señor. Quebrantado una y
poderoso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de
Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga en este tiempo, en esta noche. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Una gran alegría volver a encontrarnos, volver a hablar de las cosas de Dios juntos, de estar unidos, de estar reunidos, que tanto lo necesitamos. Y en el tiempo tanto que deseamos estar juntos. Y no podemos solo a través de este medio. Pero bueno, es lo que hay en este tiempo y es importante que nos comuniquemos, es importante que día a día podamos estar relacionándonos, porque eso hace a que ese fuego se mantenga, ¿verdad? Es importante unirse, reunirse, estar juntos, aunque sea a través de este medio, porque eso ayuda a que el carbón quede encendido y que la llama permanezca, y que el poder del Espíritu Santo nos restablezca día a día, nos restaure, nos cambie, nos modifique conforme a su voluntad, conforme al propósito que tiene con cada uno. Hoy quería traerle una pequeña reflexión que realmente me gustó, me impactó y me enseñó bastante. Y quería que la reflexionemos juntos para que también les sirva de bendición a cada uno de ustedes. Y este pasaje de Lucas 22, a partir del 31, y vamos a leer hasta el 38, ¿no? Esta porción de la Biblia me hizo analizar y ver algunas cosas de lo que somos como seres humanos, como es la naturaleza humana en sí, ¿verdad? Que es importante para tener en cuenta. Por eso es que este mensaje lo titulé Proceso Necesario. Y el versículo dice así, el 31, del 22-31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El verso 35 dice: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en medio de aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Eso decían de Jesús que iba a pasar. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. Hasta aquí este pasaje, que traje como para meditarlo un poquito. Y vemos especialmente cómo es el comportamiento humano, ¿no? Cómo es lo que en realidad somos nosotros y que debemos entender. Y vemos cómo nos sucede en nuestro tiempo, como hablándonos a los cristianos, a los que ya hemos conocido a Cristo, a los que estamos caminando en Cristo, vemos cómo no conectamos en la realidad de Dios. Vemos como muchos, a veces conociendo a Dios, caminando en Dios, yendo a las reuniones, ¿verdad? Teniendo todas las liturgias en regla, digamos, cumpliendo con todo. Y de igual manera como lo hacían los discípulos. Fijémonos que acá no importa si tienes un ministerio, si estás trabajando o no para el Señor, ¿verdad? Dios no le basta eso, no quiere solo eso. El Señor quiere
más aún. Él no quiere que tengamos al Señor como en una película, como que lo estemos viendo así y analizándolo y glorificando a todo y alabándolo por su grandeza, por sus proezas, por sus maravillas, sabiendo todo lo que hace, conociéndolo, etcétera, 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 haciendo milagros inclusive. Dios quiere más. Dios quiere más. Lo vemos en este pasaje donde Jesús está reunido con sus discípulos. Y estamos hablando ya de discípulos que han tenido ya trayectoria con el Señor. Ya han estado con Él, inclusive han salido y han visto milagros, han hecho milagros en el nombre de Jesús y han vuelto a Jesús contentos, enloquecidos por lo que sucedía, por lo que pasaba, ¿verdad? O sea que no estamos hablando de gente que no conoce a Dios, no estamos hablando de gente que recién empieza solamente, sino que estamos hablando de gente que ha vivido experiencias lindas con el Señor. Y ocurre en nuestro tiempo. Muchas veces muchos de los cristianos estamos en esa situación. Tenemos esas experiencias, quizás uno más, otros menos, y sin embargo, vemos que no es el todo de Dios todavía. Y en este pasaje se resalta aún más esto que le estoy diciendo y que estuve meditando sobre eso justamente. O sea que, fijémonos que no interesa lo que hacemos o cómo nos mostramos, ¿verdad? Y lo vamos a comprender en la medida que analicemos este versículo, estos pasajes. Primero dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Primero me llamó la atención cómo Dios trata a Pedro. Lo trata como Simón, o sea, su nombre, ¿verdad? Ya no lo llamó como Pedro. Sin embargo, en el verso 34, lo trata como Pedro. Y vemos acá algo interesante, ¿no? Cuando dice, el Señor lo trata de Simón, ¿verdad? Lo está tratando como Dios lo ve a él, ¿verdad? Como Dios lo ve a él, lo trata Simón, como un hombre que lo ama a Dios, que vive lo de Dios, pero todavía no tiene incorporado ese Jesús en su corazón, en su ser entero. No está en su vida, en su totalidad, ¿verdad? Todavía no se le ha revelado, todavía no ha tenido en cuenta que no basta con tenerlo en nuestros ojos, en nuestra mira, sino que tiene que estar dentro nuestro. Y vemos cómo acá lo trata por ese aspecto, como un hombre natural, evidentemente, no un hombre espiritual, sí, que vive lo espiritual, pero no lo vive en su totalidad con Cristo, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Y vemos que ese es el caso de nosotros también, ¿no? Fijémonos acá que Jesús cuando lo trata como Pedro, ¿no? Le está hablando a la persona que cree lo que es, no como lo ves Dios. En el primer instante es como Dios te está viendo, y en el otro es como yo me veo. Fijémonos que en este caso lo comprobamos con el pasaje que dice el 33, que dice, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero tenía una confianza en sí mismo total, una dependencia de él total, sentía que él podía hacer las cosas, él era su propio gobierno, ¿verdad? Entonces él se sentía esa roca. Por eso ahí Jesús lo trata como Pedro, ¿verdad? Pero le da ¿cómo decir? No es una reprimenda, sino lo que realmente él va a hacer y no lo que él piensa que va a hacer. Para que Pedro aprenda a ver hacia adentro, aprenda a ver quién es realmente. Volvamos al 31. Aquí no habla que dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos, como trigo. Acá me llamó la atención otra expresión, ¿no? Que si bien se está dirigiendo a Simón, vemos que habla en plural, cuando dice, os ha pedido para zarandearos como trigo. Habla en plural. Ahora, ¿por qué habla en plural? Porque en realidad este mensaje o esta palabra también es para cada uno de nosotros. Este Simón está representando acá a la raza o a los cristianos en general, a los que han creído en Cristo, a los que están caminando en Cristo, aquellos que aún no se le ha revelado a ese Cristo en su corazón. Fijémonos cómo habla, dice, zarandearos, o sea, se refiere a un pluralismo, ¿verdad? Por eso digo que este mensaje es netamente para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Así que cada uno de ustedes cada uno de nosotros, digamos, me incluyo, podemos poner en este Simón nuestro propio nombre, ¿verdad? Y tomarlo como algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Jesucristo nos está diciendo a nosotros. ¿Amén? Y este zarandeo es este proceso que yo digo necesario. Por eso puse este título, proceso necesario. Es un proceso que ninguno se va a escapar, ¿no? Porque en un momento determinado de esta vida en el Señor, este tiempo en el Señor, vamos a recibir ese zarandeo, ¿no? Y ese zarandeo es algo positivo. Por eso lo compara con el zarandeo que le hacen con el trigo, ¿verdad? Es que lo mueven en la zaranda así y lo hacen saltar, ¿verdad? ¿Para qué? Para sacarle todas las impurezas, todas las cosas que no son del grano puro, ¿verdad? Ese grano que representa justamente esa nueva naturaleza que Dios ha puesto, que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón. ¿Amén? Por eso es importante que seamos zarandeados, para que todas aquellas cosas de nuestra vieja naturaleza puedan ir despegándose. ¿Amén? Pero esto es curioso en el sentido de que este zarandeo no tiene sentido, o mejor dicho, no se terminaría si nosotros no lo vemos, si nosotros no lo reconocemos. A lo que en ese zarandeo que nos toca vivir, las cosas que salen y que debemos dejar, ¿verdad? ¿Cómo lo explico de otra manera? Porque esa nueva naturaleza solo va a germinar, solo va a aparecer, solo se va a traslucir al exterior en la medida que yo vaya menguando en mi vieja naturaleza. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos los que debemos ejecutar ese cambio. Nosotros, es decisión nuestra que desaparezca esa vieja naturaleza para aparecer la nueva, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, cuando habla en Colosenses, que nos dice en Colosenses 3:10, por ejemplo, dice que habiéndose despojado del viejo hombre, dice, revestidos del nuevo, hablando de una acción nuestra, algo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? No solamente sacarnos de encima del antiguo, sino revestirnos, tomar una nueva vestimenta que es el nuevo, ¿verdad? Que es el que tiene que verse, el que tiene que aparecer, el que tiene que proyectarse, el que realmente tiene los frutos que Dios tiene preparados para cada uno. Eso es lo que vamos a cumplir, el milagro o el diseño de Dios, o esa esperanza de Dios, vamos a llamarlo así, o ese sueño de Dios, ¿no? De ser parte de ese reino y de ser un reino pujante, un reino en acción. ¿Amén? Por eso es que este zarandeo hace que este grano, ¿no? Aparezca en su plenitud, para que realmente salga de él, ¿no? El potencial que Dios puso. Vemos que este zarandeo, como yo dije, es personal. Este zarandeo no es para todo igual. Según lo que cada uno es, según el temperamento que cada uno tiene, según las características negativas, podríamos llamarlo, esa vieja naturaleza que está en nosotros, Dios sabe cómo usar la zaranda
para cada uno, ¿verdad? Quizás alguno tiene que sufrir consecuencias, otro tendrá que pasar, no sé, algunas necesidades, otro sufrir algunos contratiempos, en fin. Cada uno ve en su desierto lo que ocurre y cuál es el zarandeo que Dios ha preferido para que podamos dejar atrás todo eso que no es de Dios, y sacarse toda esa imperfección, esas cosas que hacen que el grano no se vea en su plenitud. ¿Amén? Y bueno, quizás en nosotros en este tiempo, a través de la pandemia, a través de situaciones que se presentan en este tiempo, es la zaranda que nos toca para que salga a luz, ¿no? Aquellas cosas que no están de acuerdo al Señor, como puede ser una ira contenida, puede ser enojos por algo que no se hicieron conmigo o no me prestaron atención, o bien no me consideraron y eso me afectó y me saltó y me sacó, y cuántas cosas que a veces queremos renunciar del Señor, queremos salir, queremos estar en otro lado, en fin, cuántas otras cosas que hace que nos sucedan, ¿verdad? Puede ser también no solamente alguna exaltación, puede ser algo al revés, algo que tenemos guardado, algo que nos mete hacia adentro, ¿no? Como una depresión, ¿verdad? Todas esas cosas que debemos a veces luchar, o con el miedo, todas esas cosas que son parte de una naturaleza antigua que debemos restablecer también. Esos son los estorbos que hacen a que esa nueva naturaleza, esa nueva vida aparezca y dé frutos. Entonces Dios quiere que eso desaparezca, pero ese zarandeo es de parte de Él, pero el sacarlo es de parte nuestra. Por eso tenemos que permitirnos, así como si hacemos esta figura del zarandeo, ¿no? Hacía que se vuelen las cosas que están de más y el grano queda, y en la brisa que viene, el vientito que corre, hace que eso vaya saliendo y cayendo fuera de la zaranda, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar en este tiempo que el Espíritu Santo, permitirle al Espíritu Santo ese viento suave, ¿no? Que a veces ni siquiera le prestamos atención muchas veces. Es ese Espíritu Santo que quiere sacarnos, que quiere llevarse todas esas impurezas, todas esas cosas que están en nosotros. Por eso el primer paso es importante, que la reconozcamos cuando sale de nosotros. Cuando veamos que eso no es lo correcto, cuando nos demos cuenta de que eso no es lo adecuado, ¿no? En esta nueva naturaleza, es cuando debemos entregársela al Espíritu Santo para que Él la saque, para que Él se la lleve, para que Él nos vaya limpiando, ¿no? Y podamos ver ese grano perfectamente limpio para que dé fruto, ¿no? Vemos cómo Dios usó la figura del grano de trigo. No fue por casualidad, sino que este trigo está representando el alimento, está representando el pan, ¿verdad? Y nosotros debemos ser también ese pan, porque somos el cuerpo de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo es el pan de vida que tenemos nosotros. Nosotros debemos transmitir esa vida de Cristo. Nosotros somos los que debemos dar esa vida de Cristo. ¿Amén? Por eso es importante que entendamos que este proceso es el proceso que nos conviene. Este proceso es el proceso necesario, ¿no? Para poder ir limpiándonos. Pero muchas veces nos quejamos de estos procesos, y sí, es lógico, a nadie le gusta vivir este proceso. A nadie le gusta. Todo nos resulta incómodo porque no estamos preparados para lo malo. Dios nos preparó para disfrutar. Pero esto malo hace que yo pueda ver lo malo que hay en mí. Y eso es lo primero que tengo que hacer. Si yo no distingo lo malo que hay en mí, si yo no alcanzo a ver en estas pruebas, en estos sucesos, en estas reacciones que hay en mí, no veo lo malo, este proceso no va a terminar. No tiene una fecha. Este tiempo de proceso no está relacionado con fecha, está relacionado con cumplimiento. Cuando se cumple lo que Dios quiere hacer, ese proceso termina. Así que depende de nosotros cómo
nos desenvolvemos en este proceso. Depende de nosotros si queremos ver lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Que a veces no es tan fácil ver lo malo en nosotros, pero a través del Espíritu Santo, a través de este conocimiento de la palabra que nos permite ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que este proceso es importante, entonces vamos a entrar a investigar y entrar a analizar en cada proceso de nuestra vida qué es lo que Dios quiere que dejemos atrás, qué es lo que Dios quiere que permitamos al Espíritu Santo que intervenga para que esto desaparezca, para que podamos ser libres de esas estructuras, de esas cosas que nos dañan, de esas cosas que nos frenan, de esas cosas que no nos permiten avanzar, ¿verdad? Pero porque hay algo ahí de esa vieja naturaleza que nos permite desarrollar ese grano de trigo en nosotros, que está dentro nuestro. Amén. Por eso es tan importante que entendamos que este proceso nos conviene. Fíjese las reacciones que a veces nosotros tenemos. Y está relacionado igual con cada uno, porque es parte de la civilización, ¿no? Fijemos el caso de Pedro. Pedro, estamos hablando de un discípulo de Dios, firme en él, que lo acompañó todo el tiempo, que siempre estuvo a su lado, y sin embargo, en un momento dado, saca una espada, le corta la oreja a una persona. Dios se enojó con él por esa acción, por esa reacción. Muchas veces como hijos de Dios también suceden en nosotros esas reacciones, cosa que Dios no quiere que nosotros reaccionemos. Dios quiere que nosotros accionemos y no reaccionemos ante un hecho, porque la reacción son algo que no son controladas por nosotros, sino que es un instinto, algo que en nuestra naturaleza que hace que actuemos de una manera equivocada, ¿verdad? Dios quiere que seamos de una acción, esa acción que viene de Dios, esa acción que está apoyada en una realidad de Dios, ¿no? Está apoyada en esa nueva naturaleza, que es la que conoce y que sabe perfectamente cuáles son los planes de Dios. ¿A qué vino Dios? Dios no vino a matar, Dios no vino a golpear, Dios vino a salvar, Dios vino a sanar, ¿verdad? Y ese es el elemento que nosotros debemos tener en claro. Por eso acá, cuando Jesús habla del trigo, está hablando de que tenemos que llegar a esa nueva criatura para que podamos ser de alimento a otros. Debemos realmente ser ese pan de vida también, ¿no? Para poder alimentar a otros, para que realmente podamos ser un fruto apreciado. Por eso es importante que podamos dejar atrás y tratar de que esa vieja naturaleza mengue, vaya menguando, vaya estando hacia abajo, cosa de dejar subir a la nueva y que tome, digamos, la dirección de nuestro ser. Porque esa nueva naturaleza es la que va a estar bajo el gobierno del Espíritu Santo en esta tierra, para que podamos caminar en la verdad de Dios, para que podamos ser realmente ese fruto que da vida, ese fruto que realmente transmite las cosas del reino, ese fruto que produce más fruto, ¿verdad? Por eso es tan importante que entendamos que este proceso es algo que debemos estar atentos para que poder dejar todas aquellas cosas en manos del Espíritu Santo, aquellas cosas que nos dañan, que nos estorban, que no nos dejan desarrollar, que sea el Espíritu Santo quien se la lleve. Hay varios casos de reacciones equivocadas, ¿no? Y que no podemos controlar porque es parte de nuestra naturaleza humana, que es la que debemos dejar. Vemos casos de Jacobo y Juan, por ejemplo, cuando iban por la aldea de los samaritanos y no lo quisieron recibir. Quería enviar fuego del cielo, como lo hizo Elías, para consumirlo, ¿no? O sea, cosas que son parte de la reacción y la ira humana, ¿no? La ira que no es la que Dios quiere que tengamos en nuestra nueva naturaleza, en la que Él puso en la cruz cuando reconocimos nuestros pecados, cuando fuimos libres. Ahí son nosotros esa nueva criatura que tiene que crecer, que tiene que desarrollarse. En la medida que yo voy analizando mi vida y mis reacciones equivocadas, son las que empiezan, la hago menguar para que crezca la nueva, ¿verdad? Ese es un proceso en el cual yo tengo un protagonismo importante,
porque soy quien tengo que entregar todas esas cosas al Espíritu Santo para que se las lleve. Ese bendito que pasa cuando me están zarandeando y que se lleva todas aquellas cosas que están estorbando para que ese grano surja y esté en manos de Dios. Por eso es importante que nos demos este entendimiento en nosotros mismos, ¿no? Y de nada sirve quejarse, porque la queja no te lleva a nada. La queja te lleva a anular los pensamientos muchas veces. Yo creo que es importante que antes que la queja esté la reflexión. De la reflexión de cada cosa que nos sucede, ¿no? De cuáles son los motivos por los cuales nos suceden. Y ahí veremos la importancia que tiene este análisis de nuestros actos, porque el entregarlo a Cristo nos va a hacer libre de ello, y veremos los frutos que representa en la medida que empezamos a menguar en esa vieja naturaleza y dejamos que crezca esa nueva, que es la que tiene el potencial de Dios, que es la que realmente nos va a llevar adelante a ver y a recibir las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que en la medida que no crezcamos no la podemos recibir. Ningún padre le va a dar a sus hijos algo que sabe que no lo va a poder no solo valorar, sino tampoco usar, porque no está en condiciones. Por eso es importante que nosotros nos desarrollemos según el plan de Dios para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo y estoy convencido de que en ese camino, mejor dicho, que Dios nos trazó, están todas las bendiciones hacia nosotros. Todas las bendiciones que son ya para nosotros. Todo depende, el tomarla, solo depende de cuánto camino hago por ese camino, valga la redundancia, para alcanzar cada una de las bendiciones que están en ese caminar, ¿no? En ese proceso de caminar en el camino de Dios. Cada tanto van a estar las bendiciones que representan ese crecimiento que voy teniendo para poder recibirla. Pero para ello tengo que quitarme la carga, esa carga, ¿no? Que es mi vieja naturaleza. Esa es la que tengo que ir menguando para que mi caminar sea más rápido y mi llegada a los regalos de Dios sea más pronto. Es personal, es individual, es para cada uno. Depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. ¿Amén? Por eso hoy le hablo, así como Jesús habla en la palabra a Simón, en realidad Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. Oscar, Fabián, Dayana, en fin. Póngale el nombre que cada uno tiene, sea mujer, sea varón, sea pequeño, sea grande, ya esté en conciencia de entenderlo, ponga su nombre. Y recíbalo y tómelo, hágalo suyo, hermano, porque es importantísimo que entendamos esto, porque de esto depende el avance de lo que Dios ha puesto en nosotros. En cada uno de nosotros, Dios puso de sí, porque cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo del Señor, y cada parte del cuerpo del Señor tiene una función, y cada función en el cuerpo tiene todas las herramientas, las armas necesarias para que esa función se cumpla, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos esa bendición. Pero para ello debemos aprender a entregar al Espíritu Santo todos aquellos estorbos, todas aquellas viejas naturalezas que nos frena, que nos corta el caminar. Hoy el mensaje vino para que nosotros podamos entender que, porque a veces hay un mal concepto, ¿no? En los cristianos, y creemos que todo viene de Dios, que todo lo hace Dios. No, Dios ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora solo queda lo que podemos hacer. Y eso es lo que a veces nos cuesta y no nos damos cuenta que debemos hacerlo, porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy quiero llevarlo a eso, pero hay armas para todo. Fijémonos que por eso leímos los versos del 35 en adelante al 38. Nos habla de algo interesante, que es lo que
nosotros justamente en el tiempo de la zaranda, donde nos sentimos solos, ¿no? Cuando pasamos por el desierto nos sentimos solos, no hay nadie en el desierto, ¿verdad? Nos sentimos solos, nadie que nos acompañe, nadie que nos guíe, nadie que nos hable. Es como que parecería que en ese momento no existimos, ¿no? Que Dios se olvidó de nosotros. Sin embargo, Dios no se olvidó. La palabra acá dice que Jesús dice que está rogando por ti. Está rogando por ti para que tu fe no falte. Y eso es importantísimo, porque la palabra nos habla de que Dios no nos va a dar más carga de la que podemos soportar. Así que Él está atento siempre a que las cargas no te superen y no te van a superar, porque Dios no lo va a permitir. Solo está ofreciéndote la posibilidad de que empieces ese cambio, empieces a corregir tu rumbo, empieces a bajar el viejo hombre, la vieja naturaleza, y permitir que la nueva crezca. Amén. Esa es la idea, el fundamento por el cual pasamos por la zaranda. Digamos que también tenemos los versos estos que hablamos, que cuando habla del 35, que dice: cuando os envié, dijo ellos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y le dijeron: nada. Y le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Amén? ¿Qué nos está hablando acá la palabra? Justamente para este momento de prueba, para este momento de zaranda, ¿no? Cuando Jesús ya no está, ¿no? Cuando no lo tenemos a la vista, cuando estamos en esa prueba, ¿verdad? Es cuando necesitamos tomar todos aquellos alimentos, todos aquellos conocimientos que hemos adquirido en el caminar en Cristo, todas aquellas cosas que habla la palabra de Dios que hemos tenido en estudio, todas aquellas cosas que se nos han alcanzado, que Jesús mismo nos ha dado, que nos ha permitido tener a pesar de no llevarla. Él nos proveyó de ello, ¿verdad? Bueno, ahora es el momento, en el instante de este zarandeo, de esta prueba, de este desierto, es cuando tenemos que recurrir a ese alimento, a esas herramientas que nos habían enseñado, a ese conocimiento que nos habían dado para cruzar justamente esta prueba, para entender quién es el que está detrás de todo esto y para darnos cuenta que es para bien nuestro y que debemos estar atentos para poder cruzarla pronto. La única forma de cruzarla, la única forma de pasarla es en la medida que yo me doy cuenta y entrego a Jesús, entrego al Espíritu Santo, que se lleve todo, vaya llevando toda esta vieja naturaleza, la vaya cambiando, y en esa medida, ¿verdad?, vamos a ir caminando con justeza. Pero necesitamos entender esta situación que a veces no la tenemos en clara, porque vemos que muchos cristianos estando, todavía siguen con esa vieja naturaleza que les estorba para el crecimiento, que no lo deja avanzar más de la cuenta, y que quizás toda su labor se reduce solo a lo humano, solo a lo que su cuerpo puede hacer. Amén. Pero Dios quiere más. Dios quiere, ¿verdad?, que no sea una figura en la cual vemos, que no sea un elemento que está en nuestra vista, sino alguien que está adentro. Dios quiere estar adentro nuestro. Dios quiere ser nuestro conductor. Jesucristo es nuestro conductor. Jesucristo es quien dirige nuestras vidas. Él es nuestro rey. Él es nuestro gobierno, ¿verdad? Esa es la única manera en que podamos caminar en rectitud. Es la única manera en que podamos avanzar por los caminos correctos, que podamos avanzar en la verdad. Todo esto nos lleva justamente a que tomemos los elementos que Dios nos está dando. Cuando acá habla de la espada, ellos entendieron mal cuando pensaban en lo material, como podíamos pensar nosotros antes de conocer al Señor o conocer esta realidad que estamos conociendo, ¿verdad? Porque ellos ya lo conocían, estuvieron con Él, pero no pudieron entender de que no hablaba de lo material, sino que hablaba de la parte espiritual, ¿verdad? Esa espada no era la espada de armas, sino que era la palabra de Dios, la que ellos tenían. Por eso cuando le dice basta,
no está hablando que era suficiente dos espadas, sino que cada uno tenía que tener una espada, que era la palabra de Dios, con la cual podían defenderse en esta situación de desierto, ¿verdad? Porque a través de las palabras es que nosotros nos damos el valor, donde la fe nuestra se ejercita, donde la fe nuestra crece, ¿verdad? Con el conocimiento de esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y veremos cómo ese zarandeo, que para muchos es un dolor tremendo, si usamos esos elementos, no va a ser un dolor tremendo, sino que va a ser un reconocimiento de las cosas que están mal y las queremos dejar. Amén. Por eso los animo, hermanos, para que este sea un tiempo donde realmente mi vida tenga una dirección correcta. Porque después de cada prueba, después de cada zarandeo, Dios nos da una misión distinta. Fijémonos en el caso de Pedro, cuando le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una visión muy importante en forma general para cada uno de nosotros, ¿no? Que cuando salimos de un zarandeo, cuando termina un periodo de desierto, salimos con un conocimiento mayor, ¿verdad? Y ese conocimiento es para entregárselo a los que nos rodean, aquellos que necesitan saber otra cosa, aquellos que quieren ver lo que nosotros ya vimos, ¿verdad? Debemos ser esos transmisores. Confirmar está hablando justamente de afirmar en la verdad. Nuevamente, eso es lo que se podría asemejar a un pastoreo, a un, como le dijo a Pedro, la misión que le dio Dios a Pedro, que era apacentar las ovejas, ¿recuerdan? Por eso le digo que yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo a que podamos crecer, ¿no?, en el conocimiento de Él. Que aprendamos a crecer no solo en el conocimiento intelectual, sino en tener y adquirir, ¿verdad?, a ese Cristo en nuestro ser, para que realmente nosotros podamos caminar junto con Cristo y Cristo adentro, a través del Espíritu Santo, ¿no? Entendemos que el Espíritu Santo es quien está dentro de nuestro ser, porque la palabra nos dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Y dijo Dios, ese Espíritu Santo en nuestro ser, para que podamos ser conducidos, para poder ser guiados y podamos caminar realmente los caminos que Él nos traza para que su reino sea engrandecido. Hoy es un tiempo de espera, sí, pero es un tiempo también de preparación, un tiempo donde yo empiezo a cortar con mi vieja naturaleza, un tiempo que yo empiezo a reconocer lo que está mal en mí y se lo entrego al Espíritu Santo. Un tiempo donde tengo que dejar mis miedos en las manos del Espíritu Santo. Un tiempo donde tengo que dejar mi ira en las manos del Espíritu Santo. Un tiempo que tengo que dejar mi depresión en las manos del Espíritu Santo, para poder recibir el poder pleno del Espíritu Santo, para poder ser esos guerreros que avanzan y que engrandecen el reino, ¿amén? Y que son parte de los que levantan a los que están caídos, son parte de los que auxilian a aquellos que están necesitados. Y hoy es un tiempo real, ¿verdad?, donde nos toca a nosotros estar, quizás podríamos decirle semiquieto, ¿no?, pero en realidad estamos activos en cuanto a lo que podemos recibir y dar a Dios, ¿verdad?, para poder ser libres de un montón de cosas que nos están estorbando. Y que si analizamos nuestra vida, cuánto tiempo estamos perdiendo, cuánto nos estamos frenando, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Porque en Dios todo es completo, ¿verdad? Dios nos va a dar para lo espiritual, pero también nos va a dar para lo material, porque somos humanos, tenemos cuerpo, tenemos carne, tenemos necesidades físicas, ¿verdad?, que Dios lo otorga. La palabra es fiel y es verdadera, ¿verdad? Y el Señor es el quien da la orden, el Señor es quien dirige todo esto, pero también el Señor es quien provee a cada uno de nosotros de lo que necesitamos. Nada os faltará, dice la palabra, amén. Por eso yo los animo a que realmente podamos entender y pedirle al Espíritu Santo que dé más revelación
a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos enfrentarnos a nosotros mismos y poder romper con esa vieja naturaleza. Ese yugo tiene que desaparecer de nuestra vida para que aparezca esa nueva naturaleza, la que Dios le trazó un nuevo camino. La palabra nos dice en 2 Corintios que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero son hechas nuevas para esa nueva naturaleza, no para la vieja naturaleza, que no sabe caminar esos caminos. ¿Amén? Así que no nos frenemos en las bendiciones de Dios. No nos frenemos. De nosotros depende lo mucho o lo poco que podamos recibir de Dios, si es que entendemos este proceso de cambio que tiene que haber en nuestra vida. Damos gracias a Dios por su magnífico amor, por su inmensa gracia sobre nuestras vidas, cuánto nos ama, y realmente queremos que todo esto termine, pero en especial manera queremos ser restaurados, queremos ser cambiados a esa nueva criatura en forma total, para que podamos recibir esa gracia poderosa de Dios para poder ayudar a otros, para que podamos ser alimentos para otros, para que otros puedan recibir ese amor de Dios, para que otros puedan recibir ese alimento precioso de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor realmente fortalezca cada una de nuestras vidas y podamos entender realmente cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo. Que Dios los bendiga y lo vemos próximamente. Amén. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Espero que esta palabra les sea de edificación para cada uno de ustedes, que podamos reflexionarla durante la semana. Y yo quería compartirles una palabra que tengo en un libro de devocionales y que dice: la palabra nos anima a trabajar con esfuerzo y responsabilidad, pero también nos invita a confiar en el Dios que provee abundantemente para sus hijos. El único día que tenemos para disfrutar plenamente de la vida es hoy. No sabemos si mañana estaremos para deleitarnos en el fruto de nuestro esfuerzo. Hoy es un buen momento para volver a trazar claros límites en el trabajo y en el descanso. Es la forma más contundente de proclamar que nuestra confianza no está puesta en nuestro esfuerzo, sino en el Dios que da el descanso a sus amados. Y bueno, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas de las personas que lo están apartando en sus casas. Y oramos. Padre, te damos gracias. Te pedimos que bendigas estos diezmos y las ofrendas que cada persona estará apartando en su casa, Padre, para la edificación de tu reino, Padre. Te pedimos que proveas de pan a cada uno de nosotros, Padre, en las mesas, que le des trabajo a las personas que no lo tienen, Padre. Provéeles de un buen trabajo, Padre, que puedan llevar el pan a sus mesas. Queremos darte gracias por hoy haber estado escuchando de tu palabra y por estos momentos hermosos, Padre, que nos hace pasar junto a ti. Aunque a veces no tengamos en claro qué es lo que quieres para nosotros, pero esperamos confiados en ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas en esta transmisión. Bendiciones, hermanos.